de los impuestos y sobre todo a ver por qué la Argentina, por qué los argentinos pagan tantos impuestos. ¿Qué tal, Fernando? Gracias por atendernos. Buen día. Buen día, Fernando, y buen año para todos. Bueno, igualmente para ustedes, ¿qué pasa con esta norma? En principio, ¿qué es que debiera ocurrir a partir de hoy con esta decisión que estaba incluida en la ley bases y que ahora empieza a implementarse? ¿Qué cambio debiera notar el consumidor? Lo que sale ahora, y algunos comercios grandes ya lo habían empezado a implementar en los últimos días de diciembre, es que en las grandes tiendas, o en los grandes comercios, por ejemplo, grandes supermercados o servicios, vas a ver en tu ticket de consumidor final lo que vos has consumido, el importe, y después abajo, discriminado como información al consumidor, cuánto tenés de impuestos nacionales, en este caso el IVA, e impuestos, Ujú. Bien, y impuestos internos. sí, sí, sí. Mm. A partir de ahora empieza un proceso gradual por el cual los grandes comercios van a seguir incorporando, por ejemplo, en algún momento el impuesto al cheque, débitos y créditos, y algún otro impuesto más. En abril, este régimen es obligatorio para todos aquellos que emitan tickets o facturas. Y además, la ley invita a las provincias a que sumen sus propios impuestos y también las tasas municipales, que creemos Ujú. que es muy importante porque en definitiva es más o menos es un porcentaje muy, muy fuerte de lo que los consumidores pagamos en cada consumo. Bien, con lo cual allí hay que esperar que en el mes de abril ya no sean solo los grandes comercios, sino todos los comercios que cuando nos den un ticket, aún con una compra mínima de poco dinero, ese ticket incluya cuánto corresponde al producto y cuánto corresponde a impuestos. En principio, Correcto. IVA e impuestos internos, solamente esos dos. Esto por ahora, e Ujú. insisto, a medida que esto vaya implementándose, incluso a nivel nacional, van a aparecer otros impuestos más. Ujú. Y después sí, esperamos que las provincias y los municipios adhieran y también expongan los impuestos y los tributos que cobran en sus distritos. Ujú. Ustedes como una ONG dedicada a esta cuestión y sobre todo a sembrar conciencia acerca de la carga impositiva que rige sobre los argentinos, ¿cómo ven la medida? ¿Es algo cosmético o es algo de fondo? No, perdón, es algo para nosotros central. Ujú. Creemos que esta medida, en definitiva, es el puntapié inicial de una nueva era en la relación entre los ciudadanos argentinos Ujú. y el fisco y la administración pública. No solamente por una cuestión, si se quiere, contable, es tomar conciencia de que los recursos del Estado en realidad son aportados por los contribuyentes y en definitiva, el otro lado de la moneda es que lo que el Estado gasta también tiene que ser acorde a lo que el Estado recauda. Entonces, si nosotros no sabemos qué es lo que está sucediendo hasta ahora, cuánto de nuestro consumo va a parar no al comerciante o al fabricante, sino en definitiva a los tres niveles del Estado, no somos conscientes de lo que el Estado está recaudando y por ende tampoco somos conscientes de cómo lo gasta o cómo invierte el Estado esa recaudación. Así Ujú. que para nosotros ha sido nuestra principal acción hasta ahora. Lógica es una asociación muy joven, estamos desde febrero del año pasado en la vida pública y desde el momento de la fundación el principal objetivo ha sido esto, que creemos que va a ser el puntapié inicial, insisto, en la relación entre los ciudadanos contribuyentes y Ujú. el Estado. Bien, y no tiene demasiadas diferencias el sistema con lo que rige en otros países, ¿no? Me imagino también, no sé exactamente en la región, pero por ejemplo, en Estados Unidos hasta ocurre al revés. Uno le dicen que el producto vale 10 y después cuando llega a pagar ve que es más de 10 porque se le agregan los impuestos. O sea, está tan separado que el precio se dice sin impuestos. Exactamente. Ujú. Ahí te divido la respuesta en dos o tres partes. En la región, el ejemplo más cercano que tenemos y más ha sido nuestra inspiración es Brasil. Ajá. Brasil tiene un sistema impositivo particularmente complejo, más o menos como el nuestro, con una elevada carga tributaria. Y hace ya varios años el régimen de transparencia fiscal primero tomó estado constitucional. Hay un artículo de la Constitución de Brasil que implica, digamos, que obliga a informar sobre la carga tributaria y después, por una ley específica, se implementó. A partir de ese momento, en Brasil
todos los consumos tienen esta discriminación. Ujú. Lo que vos comentabas, por ejemplo, de Estados Unidos es otra parte del régimen de transparencia fiscal, que esperamos también que haya algún tipo de medida reglamentaria, en la cual la publicidad de los precios, por los canales que sea, ya sea Ujú. en el salón, por ejemplo, en un supermercado, o en las publicidades online o folletos, diga cuánto es el precio con impuestos y cuánto es el precio sin impuestos. Todo esto para, insisto, llevar adelante un proceso que va a ser largo de concientización en el cual los argentinos vamos a empezar a ver que los precios son lo que son por definición comercial o por los costos de producción, pero también por la participación del Estado en la Ujú. fijación de los precios. Bien, allí mencionaste el impuesto al cheque, tal vez el peor de los impuestos, ¿no? De la Argentina, digo, es un impuesto que castiga a aquel que formaliza su operación. O sea, si me muevo en efectivo y sin factura no pago nada, si me muevo dentro del sistema financiero, del sistema bancario, y etcétera, me cobran y me lo cobran en el momento. Ese impuesto también deberá ser mencionado, por ejemplo. Debiera ser mencionado. Ujú. La norma indica que todo impuesto que incide en el precio debe exponerse, y Bien. claramente el impuesto al cheque Ujú. incide. Ahí, permitime, hay una lamentable competencia entre cuáles son los peores impuestos. Porque a Sí. nivel nacional el impuesto al cheque, vos bien lo dijiste, castiga al formal, ¿no? En donde si vos querés tener un sistema registrado, en donde sea moderno además, no tener que estar siempre con dinero en efectivo en mano y demás, bueno, a ese le cobramos un poco más por estar dentro de la formalidad. Y un dato no menor, recordemos que el impuesto al cheque cuando nació era transitorio. Sí, sí, eso Estamos no, en no está de más 2025 decirlo. y... Lo inventó Domingo Cavallo en 2001 y después, a lo Exacto. largo del tiempo, Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández y Javier Milei lo han renovado cada año para seguir Así es. cobrándolo este impuesto al que opera en blanco. Así es. Ahí, bueno, no solamente quién lo creó, que vos hiciste un muy buen repaso, sino también que después los que siguen se enamoran a veces de los impuestos transitorios y Claro. por las dudas se prorrogan o se quedan como permanentes. Hay un dato relativo a esto también. Otro de los grandes impuestos que, si bien no es nacional, compite para ver cuál es el peor, es ingresos brutos. Cualquiera que Claro. esté en la faceta productiva o que brinde servicios o facture sabe que ingresos brutos es letal. Ujú. Y lo que estamos viendo también es que en varias provincias, en los proyectos de ley fiscal y tributaria para el año 2025, por ejemplo, han subido la alícuota de ingresos brutos a los servicios financieros, a las billeteras electrónicas y demás, Ujú. con lo cual parece que fuéramos a contramano, en lugar de Claro. fomentar queda feo decirlo, pero el blanqueo, digamos, la economía formal, que además particularmente en algunos casos ha sido muy inclusiva. Ujú. Hoy casi cualquiera de nosotros que camina por la calle ve hasta incluso la gente que hace venta ambulante, te Sí. dice, me puedes pagar a través de una transferencia o a través Ujú. de una plataforma de pago. Sí, Bueno, es un en mecanismo lugar de de, formalización de la economía es un fenomenal, la mecanismo de billetera, claro. formalización, Ujú. exactamente, ha sido muy importante. Bueno, en algunos casos se ve eso como un coto de casa para decir, bueno, ya que ahí hay movimiento de dinero, vamos a tratar Ujú. de sacar algo de eso. Bien, Obviamente, de nuestro lado, creemos que eso va a contramano de lo que claro. correspondería hacer. Recién decías que el gobierno nacional con esta medida invita a las provincias a hacer lo mismo, es decir, invita a que cada provincia le diga a sus comerciantes, bueno, cuando detallás los impuestos nacionales, como el IVA, también detallá ingresos brutos, digo, o cualquier otro Por ejemplo. impuesto provincial o municipal. ¿Qué saben de eso? ¿Qué grado de adhesión ha habido de las provincias hasta ahora? Por el momento, ninguna provincia adhirió. Ujú. Hay 5 provincias que tienen en sus respectivas legislaturas proyectos de adhesión. Es importante decirlo también, ninguno de esos proyectos es parte del oficialismo de esas provincias, con lo cual vemos con cierta alarma que en definitiva, primero, el sistema está de implementación lenta. Hay una realidad, a nivel nacional esto se reglamentó hace muy poquitos días, con lo cual es Sí. lógico que las provincias también Ujú. estén esperando a ver cómo funciona. Pero esto tiene que ser una cuestión de todo, no de un color político. ¿Por qué? Porque si no, dentro de 3 años, cuando haya de nuevo elecciones presidenciales o para gobernadores, cualquiera puede venir y decir, no, esto lo volvemos a cambiar. Y no queremos que esto sea una cuestión de un partido o de un gobierno, sino que sea algo que llegue para quedarse.
Ujú. Entonces, hasta ahora hay en 5 provincias, haciendo un repaso rápido, es la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, con una iniciativa en cada una de las cámaras. Santa Fe, La Pampa y Río Negro tienen proyectos presentados de adhesión, ninguno Bien, hasta pero en ahora. todos los casos proyectos de la oposición, es decir, en la ciudad no lo impulsó el PRO y en la provincia de Buenos Aires no lo impulsó el peronismo, ¿es así? En ninguno de los casos ha Ujú. sido una iniciativa de las administraciones locales. Bien, con lo cual digo, tampoco hay que esperar demasiada suerte para esos proyectos, ya que son impulsados por la oposición. Si no es el propio gobierno provincial el que lo impulsa, va a ser complejo. Como ciudadano, te Ujú, diría que bueno, que ojalá que sí, que sea una suerte de diálogo, un ujú. punto de confluencia entre las distintas fuerzas políticas. Como analista de la Ujú. política, todo proyecto que no es impulsado por el gobierno de la región siempre va a ser más difícil de implementar. Pero Bien, somos muy optimistas y vamos a trabajar mucho en esto también. bien, de acuerdo. Por último, Fernando, digo, y al margen de este tema, ¿no? Que es tan relevante, o sea, uno se imagina si cada vez que pagamos, lo que empezó a pasar este año también con las facturas de los servicios públicos, ¿no? Donde uno dice, pagué 100 pesos de luz y tal vez en realidad pagó 60, porque los otros 40 se fueron en tasas municipales, tasas provinciales, impuestos nacionales, etcétera, y no le llegan al distribuidor de la luz, no le llegan al que me presta el servicio de darme la luz. Pero digo, al margen de eso, en este año tan particular, con un gobierno que tiene un discurso tan particular sobre este punto específico, lo que uno paga de impuestos y el gasto público, y que viene con una impronta de reforma y de meter la cuchara donde nadie la había metido antes. Digo, ¿qué vieron de este primer año de Javier Milei en materia de impuestos? ¿Qué vieron en concreto, más allá del discurso siempre grandilocuente por parte del presidente? Digo, ¿qué vieron en concreto sobre la carga tributaria en este primer año de Javier Milei? A ver, en principio hay, si querés, dos bibliotecas como muchas cosas Ujú, en la Argentina o en el saber. ujú, Algunos, por ejemplo, te dicen si vos bajás rápidamente la carga tributaria vas a recaudar más. El modelo más conocido de esto es el de Laffer con su curva. Hace poco ujú. estuvo exponiendo aquí en la Argentina. El gobierno decidió ir por otro lado, si se quiere, también basado en experiencias no muy lejanas en la Argentina, en donde si bajás rápidamente los impuestos, pero no el gasto, lo que obtenés es un problema de desfinanciación. Con lo cual, es público y notorio que la administración de Javier Milei está yendo por el superávit, la solidez en las cuentas públicas y a partir de ese momento una racionalidad fiscal mucho mayor. El primer año no ha tenido grandes cambios, ha finalizado en diciembre, ya Ujú. estaba previsto, pero el gobierno lo mantuvo, el impuesto al cheque, perdón, el impuesto país. Sí. Y también hay un anuncio hecho por el propio presidente, por el ministro Caputo y por varios funcionarios de que quieren ir hacia una simplificación tributaria, Ujú. esto de bajar la cantidad de impuestos, no de la recaudación. O sea, hablan del 90% de los impuestos para ir a nivel nacional a no más de 6 es el número que están poniendo. Eso para nosotros también es muy importante, porque en definitiva, primero habla de la No, simplificación. entiendo, Fernando, pero digo, Sí. ese es un ejemplo de simplificación clara, pero es un anuncio. Yo por eso me quería centrar en lo que se hizo hasta ahora, en lo que se hizo en este primer año. El impuesto país ya lo sabíamos, tenía la vida que le había dado la ley, que terminaba en diciembre pasado, y hasta allí llegó y el gobierno decidió no renovarlo. Al mismo tiempo, por ejemplo, hay cerca de 1 millón de personas que hasta el año pasado no pagaban impuesto a las ganancias y ahora sí lo pagan, porque el presidente Milei fijó una postura que el diputado Milei no había fijado. Digo, ¿qué vieron en materia? Digo, hay una queja del campo concreta por las retenciones. Digo, y hay también un ministerio de regulación y de simplificación para simplificar el movimiento del Estado. Pero en concreto, si tuvieras que nombrar, ¿qué dejó el primer año de Milei en materia de simplificación o de baja de la carga tributaria? Además del impuesto país, ¿qué otra cosa hay? Bueno, parte Ujú, de las políticas que han ido implementando desde el Ministerio de Desregulación impactan también en los costos de producción. Cuando ujú, uno tiene tantas ventanillas que tienen sus cargos, claro. sellados, tributos, permisos y demás, eso técnicamente no es un impuesto, pero simplifica.
¿Es el grueso de lo que estamos pagando? No, claramente no. Ujú, El impuesto país, bien lo estamos comentando, tenía fecha de vencimiento y lo importante, también lo habíamos dicho antes, ¿no? Digo, era un impuesto, entre comillas, provisorio, con un plazo fijo, y ujú, por lo menos no se renovó. Eso es un paso adelante. Y la parte del fortalecimiento macro, creemos que también, ya que esta ha sido la línea que ujú. el gobierno anunció, creemos que también es importante. Después hay algunos datos más de nicho, permisos aduaneros más específicos, importaciones que se han abierto para determinados productos, que también ayudan. Ahora, en cuánto estamos de dejar de ser el país más gravoso del mundo, todavía falta. Ujú. Y ¿Somos, creemos, somos el país más sí, gravoso del mundo? somos el país más gravoso del mundo, no dicho por lógica, Ujú, sino dicho, por ejemplo, por el Banco Mundial. ujú. Siempre tomando en cuenta la carga tributaria sobre el sector formal de la economía. Claro. Otro dato no menor, más o menos la mitad de la actividad económica en la Argentina no corre por el carril de la transparencia o de la formalidad, Ujú. con lo cual los que sí pagan impuestos pagan por uno y también por el que no está pagando, Por porque el en que, por definitiva el que cuando el opera Estado en quiere negro. recaudar, Mm. exactamente. Claro, claro, claro. No, está bien. Y que esa otra mitad de economía informal que tiene la Argentina, también hay que decirlo, ¿no? Recibe el beneficio de eliminar el peor de los impuestos, que es la inflación. En eso está claro, digamos que incluso para aquel que trabaja el 100% en negro, ya sea porque produce o vende algo o simplemente porque vende su trabajo, está claro que tener menos inflación también implica tener una carga impositiva menor. ¿Ustedes lo ven de esa manera? Totalmente, Ujú, totalmente. La inflación, si bien técnicamente no es un impuesto, coloquialmente se lo denomina ujú, como el impuesto inflacionario y lo pagamos todos y sobre todo lo sufren los que menos tienen, en definitiva los que van corriendo con dinero en efectivo a comprar algo, normalmente algo básico, alimentos por ejemplo, porque pierde valor su dinero. ujú, Ahora, está también en nosotros, en cada uno de nosotros como consumidores, el hecho de empezar también a trabajar sobre esa informalidad. Primero, obviamente, digamos, pagar lo que corresponde. Pero cuando uno va a consumir, y eso es algo que muchas veces recibimos como comentario, que decir, en muchos comercios no te dan ticket o factura. Bueno, hay que pedirlo. Y hace muchos años ya, ujú. cuando uno va a casi cualquier Claro. comercio, está la oblea, el cartelito de lo que era la FIP, diciendo, usted tiene el derecho y la obligación de pedir una factura. Ujú. Entonces, uno puede decir si pedirlo o no, y también de consumir en aquellos lugares en donde uno crea que el régimen es más transparente, el sistema es más transparente, y no que todo transcurre por otro lado. Claro, incluso es insólito también que un comerciante diga quiere un ticket, o sea, en realidad no debiera preguntar nunca si quiere un ticket, ¿no? En realidad debiera darlo Debiera ser siempre. obligatorio, es una Ujú. costumbre, también me incluyo, digamos, somos todos ciudadanos de a pie, Claro, más de una vez decir, bueno, no me des el papel porque total, lo no lo recibo, lo uso, necesito, lo claro. tengo. No lo necesito, porque además los consumidores finales durante muchísimo tiempo, a diferencia de lo que puede ser un responsable inscripto, que con una factura A tiene un montón de información contable Ujú. que le sirve para su Claro. trámite, nosotros recibimos un valor final, ni siquiera recibíamos el IVA hasta el 31 de diciembre, hasta antes de ayer, estaba formalmente prohibido en la Argentina exponer el IVA en las ventas a consumidores finales. A ese nivel hemos llegado, insólito, en casi cualquier lugar del mundo, más allá de que no hay tantos impuestos, el IVA o su impuesto equivalente se informa naturalmente. Acá en la Argentina estaba prohibido. Bueno, Ujú. estamos dando una vuelta de hoja muy importante en esto. Y por eso también no es solamente que el comercio incluya esta información en los tickets, es que el comercio emita el ticket y factura y se lo dé al contribuyente, y que el Ujú. contribuyente lo pide y lo lea. Por Claro. lo menos en una primera etapa para empezar a Ujú. decir, esto no es solamente un producto X o un servicio el que consumí, también Ujú. consumí impuestos. Bien, está muy claro. Fernando, muchísimas gracias por este análisis y este contacto. Muchas gracias a ustedes. Pueden seguirnos en @país con lógica en nuestras redes. Ujú. Va a haber mucho más de acá en adelante de nuestra parte. Esperamos tener también el mismo éxito que con el régimen de transparencia.